Bienvenidas y bienvenidos a Historias con Ritmo, el espacio donde la vida de los grandes personajes se convierte en relato y pura curiosidad. Hoy vamos a conocer a Simón Bolívar, una figura que, define la historia de medio continente. Y para eso tenemos un dossier biográfico súper completo, con información de muchísimos archivos. Es un material fascinante. Totalmente. Y es que la misión de hoy es justamente esa, ir más allá de la estatua de bronce. Claro. Queremos entender al hombre, al estratega, al pensador, pero también ver sus contradicciones, las controversias de sus últimos años. Es que en Bolívar conviven, digamos, dos personas. Por un lado está el libertador, el ícono de 5 naciones. Sí. Y por otro, el estadista que tenía este sueño inmenso de una América unida y que vio cómo se le estrellaba contra la realidad. Pues vamos a desglosar esa historia. Empecemos por el principio, porque su origen lo es todo. Nace en Caracas, 1783, y no en cualquier cuna. Para nada. Nace en la élite de la élite, la llamada aristocracia mantuana. Expliquemos un poco ese término, que es muy local. Se les llamaba así por las mantillas de seda que usaban las mujeres de estas familias. Eran, pues, la cúspide, dueños de haciendas, de minas y, claro, de personas esclavizadas. Bolívar hereda una de las fortunas más grandes de Venezuela. O sea que no hablamos de un revolucionario que surge del pueblo oprimido. En absoluto. Es un aristócrata que decide básicamente volar por los aires el sistema que lo beneficia. ¿Qué lo empuja a eso? El dossier apunta a una tragedia personal muy fuerte. Una que lo cambia para siempre. Después de recibir una educación muy privilegiada, viaja a España y allí, en 1802, se casa con María Teresa del Toro. Estaba muy enamorado, ¿no? Profundamente. Regresan a Caracas y, apenas 8 meses después, ella muere de fiebre amarilla. Fue un golpe demoledor. Es que es inevitable pensar qué habría pasado si ella no hubiera muerto. Él mismo lo dijo, que su vida habría sido otra, que no se habría metido en política. Pero lo increíble es cómo canaliza ese dolor. Vuelve a Europa. Sí, pero no a lamentarse. Vuelve a empaparse de las ideas de la Ilustración, de todo lo que estaba pasando con Napoleón, y es en ese viaje donde ocurre ese momento casi cinematográfico. El juramento del Monte Sacro, en Roma, 1805. Exacto. El dossier aclara algo importante. El texto exacto que todos conocemos, eso de «no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma», puede que no sea literal. Probablemente fue, digamos, embellecido con el tiempo. Pero el compromiso fue 100% real. Un joven viudo de 22 años, en una colina de la antigua Roma, prometiendo crear repúblicas. Es la transformación del dolor en un propósito histórico. Totalmente. Y antes de que ese propósito fuera militar, fue intelectual. Porque Bolívar era un pensador formidable. Sin duda. Y hay 2 documentos que son clave. El primero, la Carta de Jamaica, de 1815. Y el contexto de esa carta es tremendo. La escribe desde el exilio. Derrotado, sin un centavo, buscando ayuda en Kingston. Y en lugar de escribir un panfleto, redacta un análisis geopolítico de una lucidez asombrosa. Sí. Analiza por qué fracasaron los primeros intentos de independencia, critica el sistema colonial, pero fíjate en el genio político. ¿A quién se la dirige? No es solo para los hispanoamericanos. Se le está escribiendo en el fondo a los británicos. Ah, claro. Les está vendiendo la revolución. Les habla de libre comercio, de abrir los mercados de todo un continente. Es una pieza de marketing político brillante. Idealismo y pragmatismo puro y duro. Bueno, pasan 4 años, llegamos a 1819 y la situación es otra. Ya no es un exiliado. Ahora está al frente de un ejército, de un congreso, y ahí pronuncia el discurso de Angostura. Que ya no es un análisis, es su gran plan de gobierno. Exactamente, su proyecto de república. Y es ahí donde dice una de sus frases más famosas: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces. Suena muy bonito, muy elevado, pero detrás de eso había una propuesta institucional muy concreta y, la verdad, muy extraña, ¿no? Extrañísima. El poder moral. ¿Qué era exactamente eso? Suena casi a ciencia ficción. Pues mira, Bolívar estaba obsesionado con que la anarquía y la corrupción iban a destruir las nuevas naciones. Entiendo. Pensaba que la independencia militar no servía de nada si los ciudadanos no eran virtuosos. Así que propuso crear un cuarto poder del Estado. ¿Un cuarto poder? Sí,
Junto al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, este poder moral vigilaría la educación, la moral pública, las costumbres. O sea, una especie de tribunal de la virtud. Básicamente. Claro, el Congreso rechazó la idea. Era demasiado utópica, pero nos dice mucho de su mayor miedo, el caos. Que la libertad sin bases éticas será el camino a la tiranía. Ese era su pánico. Bueno, tenemos al pensador. Pero las ideas no ganan guerras. Hablemos de cómo lleva todo esto al campo de batalla, porque la escala de lo que consigue es alucinante. Aquí es donde pasamos de la teoría a una práctica de una audacia increíble. El punto clave es 1819. Mientras debatía sobre el poder moral, planeaba cruzar los Andes. Que lo decimos así, cruzó los Andes y suena a un paseo, pero fue una operación brutal. Brutal es poco, en plena temporada de lluvias. Primero, selvas inundadas. Luego, subir a páramos helados a más de 4.000 metros. Con un ejército de llaneros, gente de tierra caliente. Imagínate, sin ropa adecuada, los caballos muriendo. Fue una locura que ningún general español pudo anticipar. Su genio fue el de un estratega de lo imposible. Y la locura funcionó. Vaya que sí funcionó. Culmina en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Victoria total. Libera la actual Colombia y consigue la base que necesitaba. Y a partir de ahí es un efecto dominó. Una cascada. En 1821 sella la independencia de Venezuela en Carabobo. Luego la campaña se mueve al sur. Sucre, su lugarteniente, libera Quito en Pichincha en el 22. Luchando en las faldas de un volcán, literalmente. Literalmente. Y quedaba la joya de la corona, el último gran bastión español. Perú. El centro del poder virreinal. Ahí la guerra es más dura, pero logra una victoria clave en Junín. Y la estocada final, la batalla que termina con 300 años de dominio español, es Ayacucho. Diciembre de 1824. Dirigida de nuevo por Sucre. Una obra maestra táctica. En 5 años liberó un territorio más grande que la Europa de Napoleón. Impresionante. Pero claro, una vez vencido el enemigo, viene el reto más difícil: construir. El que él mismo más temía. Y de ahí nace su proyecto más ambicioso, la Gran Colombia. Que unía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá en una superrepública. Exacto. La idea era crear una nación lo suficientemente poderosa para ser respetada en el mundo. Pero su ambición iba más allá. El Congreso de Panamá de 1826. Quería crear una confederación de todas las repúblicas hispanoamericanas, una especie de precursora de la OEA o casi de la Unión Europea. Una idea adelantadísima a su tiempo. Demasiado. Fracasó por las rivalidades, las distancias. Y es en este punto, cuando intenta gobernar, donde empiezan las grandes controversias, como su proyecto de constitución para Bolivia. Ahí entramos en la gran paradoja de Bolívar. La presidencia vitalicia. El hombre que luchó contra una monarquía, proponiendo un presidente de por vida con derecho a nombrar a su sucesor. Y aquí está el gran debate. ¿Era una fórmula para garantizar la estabilidad? Esa es una visión, la de sus defensores, que era un mal necesario para contener a los caudillos para evitar la guerra civil. ¿O era ya una tentación autoritaria? Un líder que se había acostumbrado al poder absoluto de la guerra. Esa es la crítica. Y sus oponentes, como su propio vicepresidente Francisco de Paula Santander, lo vieron como una traición a los ideales republicanos. Y ese choque entre Bolívar y Santander es el choque de dos mundos. Totalmente. Bolívar era el genio militar, el visionario, que creía en un poder ejecutivo fuerte, centralizado. El hombre de acción. Y Santander era el abogado, el que creía que la salvación estaba en respetar la ley, las instituciones, el hombre de las leyes contra el hombre de las dificultades. Y esa tensión, sumada a los regionalismos, acaba por reventar el proyecto. La Gran Colombia se desmorona, se desintegra. Páez se rebela en Venezuela. En Bogotá sufre un atentado, la Noche Septembrina, del que se salva de milagro. El sueño se hace pedazos. La desilusión en sus últimas cartas es tremenda. El hombre que unió un continente para la guerra no pudo mantenerlo unido en la paz. Y así llega el final. El ocaso del héroe. Agotado, enfermo de tuberculosis, profundamente amargado, renuncia a la presidencia en 1830. Quería irse a Europa, ¿no? Sí, al exilio. Pero el viaje se detiene en la costa de la actual Colombia. Y fallece el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, a los 47 años.
El dossier menciona que aunque el diagnóstico oficial fue tuberculosis, todavía hay debates sobre la causa de su muerte. Sí, persisten algunas teorías sobre un posible envenenamiento con arsénico, que se usaba en tratamientos médicos de la época. Pero no hay pruebas. No hay un consenso concluyente. La tuberculosis sigue siendo la causa más aceptada, pero el debate en sí mismo ya es parte del mito. Al final nos queda un legado inmenso, pero lleno de tensiones. El genio militar, el visionario y el líder político con soluciones autoritarias que siguen generando debate. Es que su figura es un espejo en el que América Latina se sigue mirando. Es, a la vez, el ideal del libertador y la advertencia sobre los peligros del poder concentrado. Es imposible entender los dilemas de la región sin entenderlo a él. Y para cerrar, volvamos a esa idea que tanto le obsesionaba, moral y luces. Que es quizás la idea más vigente de todo su pensamiento. Si uno mira los desafíos de la región hoy... La corrupción, la polarización... Exacto. La fragilidad de las instituciones. Uno se pregunta si su diagnóstico no sigue siendo dolorosamente actual. Quizás 200 años después, la tarea de construir una ciudadanía educada, crítica, con valores cívicos... sigue siendo el verdadero campo de batalla. Gracias por escuchar este episodio de Historias con Ritmo. Si te gustó esta historia, suscríbete, comparte este contenido y dime en los comentarios qué otro personaje te gustaría que analicemos y compartamos. Hasta la próxima.